Miembros de la familia real, abran sus Biblias en Colosenses 3:20 y nos dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y es interesante ver que se les sugiere, más que ordenarles, no es un mandato necesariamente, porque les permite a los hijos tener la libertad de decidir. Claro, también es de considerar que la función del padre es ser firme con los hijos hasta tanto cumplan los 18 años, o la mayoría de edad según sea el país, para que podamos instruir a nuestros hijos de la forma correcta mientras están en esa fase de formación. Entonces, también nos dice en Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y cuando habla, haciendo una referencia a una nota del estudioso Scofield, en la nota dice, cuando se refiere en las escrituras, el necio no es nunca una persona que sufre de deficiencia mental, sino que el que es arrogante y que, considerándose suficiente en sí mismo, planea su vida como si Dios no existiese. Se está refiriendo a que el hijo necio es justamente eso, el hijo arrogante que actúa como si Dios no existiese y que se revela ante la autoridad que le ha sido designada por Dios, que son sus padres. Entonces, hoy estudiaremos la tercera institución divina, que es la familia. Y como les he mencionado en clases anteriores, las instituciones divinas están diseñadas por Dios para tanto creyentes como no creyentes. Y es aquí donde viene otro rol de altísima importancia para el padre, que es la autoridad principal, primero del matrimonio y luego de la familia. Y por supuesto la madre, que tiene un rol importantísimo también en la formación de los hijos, porque en esta institución divina de la familia, la autoridad son el padre y la madre, y donde cada uno tiene una participación importantísima en la formación, educación y adiestramiento de los hijos. Entonces, en una actitud de sumisión, de humildad, debemos reconocer ante el Padre nuestros pecados, nuestras independencias, a fin de que podamos iniciar la clase, a fin de que podamos estar en perfecta comunión, volviendo a ese instante de la cruz, para poder estudiar con reverencia. Porque para adorar a Dios, y la mayor forma de adoración, la mejor manera de adoración, es exponernos al estudio de la palabra de Dios. Entonces, para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu porque es un espíritu. Y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios. Entonces, como nos dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. O sea, de toda obra de bien humano, de toda obra hecha en la naturaleza de pecado, creyendo que podemos agradar a Dios. Eso también es algo de lo que tenemos que reconocer que no debemos hacer, purificarnos de todo mal hacer. Entonces, unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad divina, con humildad reconocer nuestras independencias para poder iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder exponernos a tu increíble plan, de conocer este hermoso plan para poder metabolizarlo, poder crecer espiritualmente a fin de honrar de la forma correcta tu persona. Gracias, Señor, en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, la institución divina número 3, que lamentablemente, bueno, no solo ahora, pero siempre ha pasado, pero actualmente se encuentra aún más distorsionada. La institución divina número 3 es una base fundamental de la sociedad, que es el concepto que te enseñan en estudios sociales en la escuela. La familia es la base de la sociedad. Pero lastimosamente, esta misma sociedad se ha encargado de distorsionar el rol de cada uno de los miembros de la familia, donde se le enseña al niño que más bien tiene más derechos que los mismos padres. Conozco sociedades donde el niño tiene incluso más autoridad sobre los padres.
donde mira, los derechos del niño, si tu papá te castiga, entonces denúncialo. Vi un ejemplo en una oportunidad de un niño que se estaba portando muy rebelde y llamó a la policía para denunciar a los padres porque lo estaban castigando. Le habían quitado el juego de video y lo habían encerrado en su cuarto. El policía, muy sabiamente, en lugar de reprender a los padres, le amenazó al niño que si se volvía a rebelar ante sus padres, se lo llevaría preso. Es obvio que no puede hacerlo, por supuesto, pero me parece muy interesante el ejemplo que se enseñaba en ese video. Era una dramatización, por supuesto, pero se estaba explicando al niño que debe someterse a la autoridad de los padres. Y lo que lamentablemente sucede es que se le ha permitido tanto el derecho al niño para rebelarse a los padres, que se ha distorsionado el papel de la autoridad del padre en el hogar. Claro, ciertamente hay padres abusivos que son capaces de agredir hasta llegar al punto de la muerte a un niño, pero no se trata de agredir, se trata de disciplinar. Y lamentablemente se ha perdido mucho esa figura de respeto hacia los padres. Entonces, hoy vamos a ver un poco lo que significa el rol tanto del padre como de la madre dentro de la institución divina número 3, que es la familia. Y fíjense qué curioso, en la Biblia no se dice en ningún momento que los padres deben amar a los hijos. Claro, obviamente desarrollamos amor por esos seres que dependen de nosotros, que son productos de la relación entre el hombre y la mujer. Pero no se está, en ningún momento nos ordena amar a nuestros hijos, sino nos ordena disciplinar a nuestros hijos, incluso con firmeza. Cuando en la palabra de Dios nos dice, Dios azota y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Incluso la palabra en el griego habla de azotar con un látigo hasta sacar sangre. Imagínense lo rígido que puede ser. Y la disciplina divina que se nos aplica en muchos casos es tan dolorosa, pero te orienta, porque la mayor expresión de amor de un padre hacia sus hijos es justamente disciplinarlos. El padre que simplemente deja que el hijo haga lo que sea está causando un caos en su casa. El padre debe ser firme, pero amoroso. Disciplinar con amor, pero sobre todo con firmeza para que el hijo entienda que debe encarrilarse. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy leyendo las notas del pastor Robert B. Thien en las traducciones de don Armando García. Bien, la institución divina número 3, la familia. El punto A dice, la vida física y la imputación de la vida humana, más la imputación del pecado original de Adán, encuentra al bebé humano en absoluta incapacidad y dependencia, en un estado de desamparo e incapacidad total. Es decir, el niño que ya tiene vida biológica en el vientre de la madre, al momento del nacimiento Dios imputa la vida de alma. Y en la naturaleza de pecado que viene en los genes del niño, imputa el pecado original. Lo que Cristo paga en la cruz no solamente son los pecados personales, pero lo que condena al género humano es el pecado original, no son los pecados personales, individuales. Entonces, pero podría sonar como ese niño nace muerto espiritualmente y podría sonar como duro eso, pero el mayor regalo que se le hace a ese bebé cuando nace es imputarle el pecado original para que esté muerto espiritualmente, porque de esa manera tiene la oportunidad de creer en Cristo. No nace espiritualmente vivo el niño. Ahora, el mayor regalo es justamente eso, tener la oportunidad de estar condenado para tener la oportunidad de creer en Cristo y nacer de nuevo. Ahora, si ese niño muere antes de tener la oportunidad de tener la conciencia de Dios, ese niño, gracias a estar condenado, tiene la oportunidad de ser salvo y estar en el tercer cielo. En el ejemplo que nos pone la Biblia, cuando David hace ayuno y ora por que no muera el niño, producto de la violación que cometió David sobre Betsabé, o contra Betsabé, él suplica para que no muera. Y una vez que el niño muere, él termina el ayuno y le dice, cuando le preguntan, pero ¿por qué dejaste de ayunar ahora? O sea, ¿a qué se debe que se levantó y comió y se bañó? Le dice, porque yo voy a él, más él no viene a mí. Se está refiriendo a que él tiene la seguridad completa de que él estará en el tercer cielo, que el niño está en el tercer cielo y él, al momento de dejar el cuerpo, estará también en el tercer cielo con su hijo. Entonces, es una mecánica perfecta. El niño nace espiritualmente muerto.
Y aunque lo veamos muy lindo y rozagante, el niño está espiritualmente muerto. Entonces, la condenación de Dios ocurre inmediatamente después del nacimiento. Por lo tanto, nuestros pecados personales no son los que nos condenan y estos están libres para ser imputados en nuestro Salvador en la cruz. Punto B dice, cuando nosotros creemos en Cristo, la rectitud perfecta de Dios nos es imputada y en ese punto en el cual nosotros tenemos un propósito para vivir. La imputación de la bendición a esa perfecta rectitud. Es decir, nosotros al momento de creer en Cristo nos es imputada la rectitud, el otro atributo que compartimos con Dios. Recuerden que compartimos el atributo de la soberanía y una vez que creemos en Cristo, entonces tenemos un segundo atributo que es la rectitud. Y es por eso que Dios puede amarnos de forma personal, porque ya somos miembros de la familia real, porque Dios ama lo perfecto. Y la única forma de nosotros ser perfectos ante Dios es tener la rectitud de Cristo imputada una vez que creemos en Él. Entonces, continúo acá. La imputación de la bendición a esa perfecta rectitud que glorifica a Dios. Las leyes del establecimiento divino nos dan la libertad para ejercitar nuestra voluntad positiva hacia la palabra de Dios, a fin de que desarrollemos la capacidad para esas bendiciones depositadas por Dios a nuestro favor en la eternidad pasada. Tenemos una gran cantidad de bendiciones depositadas allí, esperando por nosotros, esperando para que podamos cobrar la herencia. De hecho, la Biblia nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque de hecho somos hijos doblemente, hijos nacidos, porque somos nacidos del Espíritu, pero también somos hijos adoptados, porque como adultos o como personas ya que hemos, por ejemplo, un niño a los 10, 8 años, no sabemos exactamente, según depende de cada persona, ese niño pasa a ser hijo ya nacido físicamente, que ha sido adoptado por Dios. Entonces somos herederos doblemente, herederos de Dios, hablándose de Dios, Espíritu Santo, y coherederos con Cristo. Entonces, porque Él es nuestro hermano mayor también, según nos explica la Biblia en algunos casos, dependiendo del contexto. Entonces, somos herederos doblemente, pero para poder cobrar la herencia tenemos que conocer al Padre que nos permite o nos da o nos deja esa herencia. Entonces es importante que entendamos que cuando dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los perniciosos heredarán el reino de Dios, no se está refiriendo a que se pierde la salvación. Se está refiriendo a que pierden de cobrar la herencia. ¿Okay? Hay que poner claro eso, la salvación no se pierde de ninguna manera. Se está refiriendo a que no cobrarán la herencia. En muchos casos en las herencias hay una cláusula que dice, yo le heredo a mi hijo la casa tal, la mansión tal, y, la granja tal. Y con la única condición de que cumpla con estos requisitos, que se gradúe en la universidad, por ejemplo, como un fideicomiso, donde si tú cumples con ciertos requisitos, entonces podrás cobrar la herencia. Nosotros tenemos la oportunidad de cobrar parte de esa herencia, incluso en bienes materiales, y es así como Dios lo dispone, incluso poder cobrar parte de esos beneficios aquí. Pero para eso entonces tenemos que entender cuál es el plan de Dios. Tenemos que entender las bendiciones que tiene Dios para nosotros y no tiene que ser nuestra motivación las bendiciones, ni materiales ni de ningún otro tipo, sino nuestra motivación debe ser seguir a nuestro Padre, debe ser conocerlo cada vez más. Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo, Dios entonces verá si nos bendice económicamente, si nos bendice de otra forma, pero la mayor bendición, que ya no tiene nada que ver con si un Lamborghini, un Ferrari o lo que sea, la bendición más grande que podemos alcanzar es tener la máxima felicidad en medio de las increíbles y terribles circunstancias de la vida. Entonces, si nosotros tenemos nuestra concentración y nuestro deseo de conocer a nuestro Padre constantemente, vamos a alcanzar esa máxima felicidad, ese nivel de tranquilidad, de paz en medio de la tormenta, como dice esa hermosa canción, alcanzar la paz en medio de la tormenta, y ese es el mejor premio que podemos recibir, la mejor bendición que podemos recibir estando en este mundo caído. Pero entonces, porque tu motivación es conocer a tu Padre. Tu motivación no son las bendiciones, sino la mayor motivación es conocer a nuestro Padre. Entonces, continuando acá con el estudio, porque es importante que vayamos desglosando cuál es el papel de los padres en medio, en la relación familiar. Los padres tienen un rol hermosísimo
maravilloso y perfecto, porque ha sido diseñado por Dios. El problema son las grandes distorsiones que nosotros mismos creamos, donde entonces no existe una autoridad en la casa porque el niño decide a qué hora va a dormir, a qué hora va a comer, que si se sube a la mesa o se para sobre el sillón, o si brinca y salta, o si respeta la visita. Entonces se le deja, se le permite hacer lo que le da la gana. A qué hora se duerme, a qué hora come, qué come, a dónde va. Entonces comienza a ver la distorsión y luego no se pueden quejar los padres de tener hijos irrespetuosos a la autoridad. Entonces, continuando con esto. Dios ha provisto ciertas leyes divinas, tales como la autoridad de los padres, para proteger, cuidar, alimentar, proveer, entrenar y disciplinar a los hijos a fin de prepararlos para la vida. Yo considero que uno de los peores actos de desamor hacia los hijos es no disciplinarlos, es no educarlos con respeto, porque le estás haciendo un daño a esa criatura que depende de ti al no enseñarle estructura. Yo he visto niños malcriados que hacen berrinches en lugares públicos y una persona, bien sea la abuela, la mamá o papá, que están allí permitiendo que el niño haga todo ese desastre. Y entonces yo veo inmediatamente una distorsión de la autoridad. A ese niño se le está causando un daño terrible. Porque si no se logra comportar en público, mucho menos debe hacerlo en casa. Y entonces eso demuestra que hay un padre ausente, un padre que no disciplina a sus hijos con amor. Porque el problema está también que se distorsiona también la forma de la disciplina. Porque hay algunos que son muy bestias y agreden a sus hijos de forma incorrecta, de forma irrespetuosa. Al niño hay que disciplinarlo con firmeza, que le duela el castigo. Y no hacerlo en público, ni tampoco avergonzándolo. Hablándole y explicándole claramente por qué razón se disciplina. Llamarlo a capítulo en privado y decirle, hey, te ordené que no pelearas con tu hermano. Te ordené que lavar los platos. Ahora te voy a castigar por 2 correazos por haber desobedecido. Y 2 correazos más por haberle pegado a tu hermano. Y luego de aquí, saliendo de este cuarto, no se habla más del tema. Ahora, si se esconde el niño, te voy a dar 2 correazos por no enfrentar con madurez lo que te estoy diciendo. Mirándote a los ojos. Y decir, te voy a dar 6 correazos. Y una vez que salgamos de aquí, no volvemos a tocar el tema. Porque entonces no puede, bajo ningún concepto, volver a disciplinar al muchacho por la misma situación. A menos que reincida, a menos que lo repita. Entonces lo llamas en privado, le explicas las razones por las cuales lo vas a disciplinar. Y le das con firmeza, que le duela. Y entonces el niño saldrá de ese lugar con mayor respeto hacia su padre, viéndolo como una autoridad que no lo irrespetó, que lo disciplinó y valora esa enseñanza. El problema está en que muchos padres insisten en sacar a colación, porque tú aquel día te portaste mal y yo te castigué, ¿te acuerdas? Y no vuelvas a hacerlo. Entonces, no. Además, muchísimo menos hacerlo en público. Nunca disciplinar de esa forma, a menos que sea urgente. Hey, siéntate aquí, te quedas tranquilo. Luego hablamos. Pero nunca faltarle el respeto al hijo estando en público, avergonzándolo. Es un papel muy importante porque estamos formando un adulto. Ese niño será un adulto que si recibió la educación adecuada, la formación adecuada de niño, va a ser un adulto respetuoso, responsable con la autoridad. Continuando acá entonces, la autoridad de los padres es la forma de preparar a los hijos para una vida normal, una vida permisiva, sin disciplina y sin normas y estándares, destruye la oportunidad de instruir y entrenar. Debe haber reconocimiento de la autoridad y orientación a ciertos principios de la vida. No significa con esto que vamos a ser unos sargentos
militares a los que están doblegando a los hijos de forma constante. Pero sí es importante mantener un nivel de disciplina y de respeto. Es terrible ver cómo hay niños que jugando abofetean a los padres o responden groseramente. Eso no se debe permitir. Lo que sí debe haber, sobre todo, es disciplina, con amor, porque estás criando a un adulto, estás formando un ser humano y debes formarlo con la mayor disciplina posible. Pero también debe haber esparcimiento, expresiones de amor, bueno, que de hecho la disciplina es la mayor expresión de amor, pero también debe haber eh, esparcimiento, entretenimiento, donde existen momentos en los que realmente te sientas relajado disfrutando con tu hijo. Un partido de béisbol, disfrutar de un paseo a la playa, es hermoso. Pero entonces allí está la formación de tus hijos, el equilibrio, para que entonces ese niño también tenga recuerdos valiosos de su padre. Pero el mejor recuerdo, una vez que los padres no están, es justamente la disciplina, la formación. De eso se trata. Continuando acá, recuerden que tenemos que preparar hijos con el propósito de que sean adultos felices. Y la mejor forma de inculcarles la felicidad es la orientación a la autoridad. Entonces, la expresión más alta de amor en los padres es la inculcación a través de medios disciplinarios. Los niños deben ser entrenados a respetar la privacidad, la propiedad y los derechos de otros, a no abusar la libertad y a tener respeto por la autoridad. Esto es continuando lo que dije hace unos minutos. En el punto F, el ajuste de la vida y la orientación a las circunstancias demanda un entrenamiento bajo autoridad. Los padres deben de enseñar a sus hijos la compostura en cualquier situación, a mantener el equilibrio bajo presión y a saber relajarse bajo prosperidad. Los padres deben enseñar objetividad, respeto por la policía, el patriotismo y el estar listo a servir en la protección de la libertad. Claro, porque esto ya nos crea una base para la institución divina número 4, que es la nación. Enseñarles a los hijos el amor a su patria, el respeto a su patria, el respeto a la autoridad. Crea adultos dispuestos a defender su patria con honor. Entonces, ver a un soldado o a un policía ejerciendo las funciones para lo cual la ley le ha sido asignada. Y no hablo de las distorsiones que existen también en las instituciones divinas, en la institución divina de la nación, donde hay policías y militares corruptos. No me estoy refiriendo a eso, me refiero a la función honorable de un soldado o un policía que hace uso de sus atribuciones, de sus atributos legales para defender a su nación. Pero para poder tener un policía y un militar digno, representante de su institución, digno defensor de la nación, entonces debes criar hijos con disciplina, con autoridad, para que ese niño, al momento de crecer, tenga una formación moral y espiritual, sobre todo, digna de seguir ese papel, cumplidor de ese rol. Entonces es un trabajo de increíble importancia desde la base, desde el momento del nacimiento del niño, ir formando ese carácter. Luego no puedes quejarte si a los 18 años tiene vicios, es indisciplinado, desorientado. He escuchado casos de niños que dicen, o de adultos que dicen, es que yo no estudié porque mis padres no me dieron disciplina. Claro, la responsabilidad principalmente es del muchacho, pero si no tuvo la orientación adecuada, con la mano firme necesaria para enseñarle la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones escolares, entonces la culpa es de los padres. Entonces, también recuerdo que había una señora a la cual respeto muchísimo que decía, Dios nos entrega a los niños como un papel en blanco. Somos nosotros los que escribimos en él. Por eso es de suma importancia que el rol de los padres sea el de la formación, el de la educación, basándonos en principios de la palabra de Dios para educarlos y formarlos como adultos de bien. Y también, por supuesto, el rol importantísimo que tienen los padres de proteger a sus hijos. Pero la protección comienza desde el momento en el que el niño comienza a unir su alma con su naturaleza de pecado y el niño comienza en su
voluntad tomar decisiones incorrectas. Pero es ahí donde el padre lo debe enderezar. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando dice David en ese salmo. Y está hablando de vara y callado, es un fuetazo para que la oveja se encarrile. Y es la misión que tenemos como padres, encarrilar a nuestros hijos para evitar que se desvíen. Ahora, si le vas permitiendo que se desvíe, va a llegar un momento en el que ya no vas a poder controlarlo. Por eso es importante actuar de inmediato para disciplinar a nuestros hijos. Y Dios lo hace con nosotros. En infinidad de oportunidades se nota. Entonces nosotros debemos ser orientados a la formación espiritual para que tengamos hijos a los que disciplinemos con firmeza, pero sobre todo esa firmeza producto del amor. Es nuestra misión educar hijos de la forma correcta. Bien, el ajuste en el punto F dice: el ajuste a la vida y la orientación a las circunstancias demanda un entrenamiento bajo autoridad. Los padres deben enseñar con postura, esta yo la leí, en cualquier situación, a mantener el equilibrio bajo presión, porque nosotros debemos formar a nuestros hijos de tal manera que ellos entiendan que la presión es normal, pero debes saber actuar ante cualquier circunstancia de presión. Es triste ver niños que por alguna razón se le dañó un juguete, entonces arman un berrinche escandaloso, cuando en lugar de eso el padre puede enseñarles cómo debe actuar ante esa pérdida y entender que las cosas se pueden dañar. Entender que la pérdida es parte de la vida diaria y poder enfrentar esa situación con tranquilidad, sin permitir que las emociones controlen. Por eso es importante que entonces estemos con los ojos puestos sobre nuestros hijos para poder formarles el carácter en la medida que se vayan presentando las circunstancias. Entonces continúo con esto, que lo quiero repetir porque de verdad que es muy importante. Los padres deben enseñar objetividad, respeto por la policía, el patriotismo y el estar listo a servir en la protección de la libertad. El punto G dice: los padres cristianos deben también evangelizar y proveer un entrenamiento predoctrinal a sus hijos. Nos dice en Deuteronomio 6, a 6 al 9. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Recuerden que el corazón es cardías, que está hablando de la mente, no de la bomba de sangre. Las repetirás, en el 6:7 dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo momento. No quitar la vista de nuestros hijos y poder no solo protegerlos, que es una función importante, claro, pero sobre todo disciplinarlos. Las atarás en tu mano, en el 6:8, Deuteronomio 6:8. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, pendientes, siempre pendiente. En Deuteronomio 6:9 dice: las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades, en todas partes. No quitar nuestra vista de nuestros hijos, porque es una misión importantísima poder educar hijos constantemente y que la palabra de Dios se encuentre en todas partes, porque ese va a ser nuestro principio para formar adultos de bien. De hecho, recuerdo una vieja frase que llegué a escuchar en algún momento que decía que Dios nos entrega a los hijos y no nos da las instrucciones. Y eso no es más que la expresión de la ignorancia. Las instrucciones están aquí. Lo que sucede es que no sabemos leer las instrucciones, no sabemos leer el manual y mucho menos enseñarlo. Entonces nuestra misión principal ante nuestros hijos es disciplinarlos, porque de esa disciplina es la formación, la educación. Entonces, claro, educar con amor, pero educar también requiere disciplina. Y no quiero hacer demasiado énfasis en la disciplina porque van a pensar que estoy invitando a la gente a maltratar a los hijos. No, para nada. Lo que estoy queriendo decir es que con amor disciplinarlos de la forma correcta. Como los dije, primero se habla advirtiendo: mira, no hagas esto, mira, no hagas esto, porque ya les habías establecido previamente unas normas y estándar. En la mesa no se discute, no se pelea, no se levanta la voz. Entonces ya estableciste una norma y estándar. Si el niño respeta eso, hey, te advertí que esta es la norma y debes respetarla. Si el niño insiste, lo llevas en privado y le explicas las razones por las cuales lo vas a disciplinar. Entonces ya estableciste normas y estándares.
Luego le explicas la razón por la que lo vas a disciplinar. Tercero, los disciplinas con firmeza. Y luego no vuelves a hablar del tema. Y siempre que el niño asuma una actitud madura, viéndote a los ojos, y que reconozca que realmente hizo mal. Y eso es lo mismo que sucede en el instante en el que nosotros citamos nuestro pecado. Nos paramos frente a Dios y decimos, Padre, yo que acabo de cometer tal pecado, tu Hijo lo pagó en la cruz. Esa actitud es de humildad. Entonces, dice en Deuteronomio 7:9, reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿por qué razón? Porque se trata de que nosotros debemos tener presentes estos principios de formación espiritual en nuestras vidas y eso transmitirlo a nuestros hijos. Porque todo padre y toda madre son pastores de su casa. La madre tiene un rol importantísimo porque la madre tiene un don natural, aunque no tiene el don de comunicador, porque es un don solo entregado a hombres. Pero la madre tiene un don natural que es el de enseñar a sus hijos. La mujer tiene el don especial natural para enseñar niños. Entonces, no en la congregación, pero sí en el hogar, sí a niños, donde tiene un don natural de sensibilidad para poder enseñar a los niños. Entonces es importante que la madre se sincronice con el padre a fin de que no intervenga en la disciplina, sino que colabore en la disciplina, que estén de acuerdo en las normas y estándares que se le van a transmitir a los hijos. Porque el mayor problema es cuando la madre contradice al padre en un acto de disciplina hacia los hijos. Entonces debemos estar bien sincronizados con nuestra pareja, a fin de que podamos establecer normas y estándares, como, qué sé yo, por ejemplo, no se utiliza el móvil, el teléfono celular en la mesa. Y que la mujer lo diga, no, pero ¿cuál es el problema si tú usas el tuyo? O mira, simplemente déjalo tranquilo que está jugando. O está hablando con sus amiguitos. Esa contradicción, sobre todo si está delante de los muchachos, eso causa una destrucción de la imagen de autoridad que debe tener el padre. Entonces, en el punto número 5 dice, es la responsabilidad de los padres el inculcar el respeto por la palabra de Dios, la enseñanza de la doctrina bíblica, más el reconocimiento de la autoridad del comunicador. Esta es una responsabilidad más allá de la responsabilidad bajo las leyes del establecimiento. O sea, más allá, o sea, no solamente el hecho de hacer respetar las leyes, sino también el hecho de enseñarles al niño a respetar la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios. No hay que hablarle de teología sistemática a alto nivel a un niño de 5 años, lógicamente, con el mismo don natural que tiene la madre para explicar con palabras sencillas y con mucho amor a su niño que Dios está presente en nuestras vidas y que es la oportunidad más grande que puede tener ese niño de creer en Cristo. En la medida que el niño vaya, por supuesto, buscando de la palabra de Dios. Es increíble y a mí me parece interesantísimo eh, este ministerio de Robert B. Thien, de Gracia y Verdad, al cual sigo, por supuesto, porque es de donde proviene toda esta información que yo comparto con ustedes, que cómo crearon una escuela infantil que se llama Taller de Niños. Y es un taller de niños donde se enseña con las palabras sencillas que se le puede enseñar a un niño, por supuesto, donde hay desde 5 a 12 años, palabras sencillas para que el niño pueda entender la maravillosa obra que ha hecho Cristo por nosotros. Y entender entonces el plan de Dios. Y el mejor regalo que se le puede hacer a un niño es darle información espiritual, enseñarle la palabra de Dios y sobre todo disciplinarlo. Porque la mayor expresión hacia nuestros hijos, la mayor expresión de amor hacia ellos es inculcarles disciplina con amor. Y con esto terminamos la clase de hoy. Mañana continuamos con la segunda parte de la institución divina de la familia. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder exponernos a tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras a fin de que podamos metabolizarlas, aplicarlas en nuestro diario vivir y alcanzar la máxima cima para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.